tal? La clase de hoy será referente a los recursos de información digital basados en evidencias. La información basada en evidencias se refiere a la proveniente de estudios científicos rigurosos y válidos. Se basa en datos objetivos y análisis estadísticos para sustentar conclusiones. La pirámide de evidencia científica clasifica la información por su nivel de confiabilidad, desde la evidencia anecdótica hasta las revisiones sistemáticas y metaanálisis. En el contexto de la investigación de documentos científicos, existen varios tipos de recursos digitales que pueden ser de gran utilidad. Algunos de los más destacados incluyen bases de datos científicas. Estas son colecciones de artículos científicos como tesis, conferencias y otros documentos académicos. En estas se almacenan millones de artículos, resúmenes y estudios. Revistas indexadas, en las que se publican artículos revisados por pares y garantizan calidad y rigor. Repositorios institucionales, en donde se compilan investigaciones y tesis de diversas universidades. Y las bibliotecas digitales especializadas que ofrecen acceso a colecciones específicas de información, que pueden ser libros, revistas, periódicos, información en general. Dentro de las principales bases de datos científicas encontramos a Medline, que es de origen estadounidense. Esta base de datos bibliográfica de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos contiene referencias de artículos de revistas en el campo de la biomedicina y la salud. En ella se encuentran más de 34 millones de referencias bibliográficas, mientras que en Scopus encontramos resúmenes y citas de artículos científicos que pertenecen a la editorial Elsevier, una empresa de origen neerlandés. En esta base de datos encontramos áreas tecnológicas, ciencias sociales y medicina con más de 81 millones de registros. Web of Science es un índice multidisciplinario con más de 171 millones de registros, destacando su cobertura en ciencias y tecnología. Esta base de datos pertenece a Clarivate Analytics, una empresa de origen estadounidense, mientras que Cielo es una base de datos de acceso abierto que se centra en la literatura científica de América Latina y el Caribe, así como España y Portugal. Fue creada en Brasil y es gestionada por la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo y el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud. Esta es la mayor base de datos de acceso abierto de América Latina y el Caribe, con más de 745,000 artículos en español. La evaluación de la calidad de la evidencia se realiza utilizando el sistema GRADE, Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation. Este sistema clasifica a la calidad de la evidencia y gradúa la fuerza de las recomendaciones en la práctica clínica. El sistema GRADE considera varios factores para evaluar la calidad de la evidencia, incluyendo el diseño del estudio, ya que los ensayos clínicos aleatorizados generalmente proporcionan una evidencia mayor en calidad en comparación con los estudios observacionales. La consistencia de los resultados es también importante, ya que la evidencia es más fuerte cuando los resultados son consistentes entre diferentes estudios. La precisión de las estimaciones se refiere a que la evidencia es más confiable cuando las estimaciones de los efectos son precisas y tienen intervalos de confianza más estrechos. La directa aplicabilidad se refiere a que la evidencia es más relevante cuando los estudios son directamente aplicables a la población y el contexto clínico en cuestión. El riesgo de sesgo es importante debido a que la calidad de la evidencia disminuye si hay un alto riesgo de sesgo en los estudios incluidos. Estos factores se combinan para clasificar la calidad de la evidencia en 4 niveles: alta, moderada, baja y muy baja. En cuanto al factor de impacto, este mide la frecuencia de citas de una revista, indicando su relevancia en el campo, mientras que los índices de citación miden el número de veces que un artículo ha sido citado, reflejando su influencia.
La revisión por pares es un proceso de evaluación por expertos que garantiza la calidad de la investigación. Es por eso que se realiza en estudios como revisiones sistemáticas y metaanálisis. Las herramientas de búsqueda avanzada ofrecen varias diferencias y ventajas en comparación con las búsquedas simples. En cuanto a la precisión y especificidad, esta es una de las características de la búsqueda avanzada, ya que va a permitir encontrar de manera más precisa lo que se está buscando. Puede combinarse diferentes campos de búsqueda como autor, título, año, resumen, que va a permitir obtener resultados más relevantes y específicos. El uso de operadores booleanos se refiere a utilizar and or not para combinar términos y obtener resultados más precisos. Estos operadores permiten crear expresiones de búsqueda complejas y refinar aún más esos resultados. Los filtros y limitadores son herramientas de búsqueda avanzada que permiten ofrecer opciones para aplicar filtros como la fecha de publicación, tipo de documento, idioma. Esto va a permitir el número de resultados y enfocarse en los más relevantes. En cuanto a los términos MESH, Medical Subject Headings, son un vocabulario controlado y jerárquicamente organizado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Esto se usa para la indización, catalogación y búsqueda de información biomédica. Los campos de búsqueda específicos, a diferencia de las búsquedas simples, se refiere a que se realiza en todos los campos disponibles. La búsqueda avanzada va a permitir encontrar de manera específica un autor, un título o un campo de investigación. Existen dos tipos de accesos, el acceso abierto y el acceso por suscripción. El acceso abierto consiste en que cualquier usuario puede acceder a la información sin ningún tipo de costo. En los trabajos publicados suelen tener mayor difusión y citación, sin embargo, tienen un proceso menos riguroso de aceptación, ya que no están del todo revisados por pares. Sin embargo, en la suscripción, aquí las publicaciones suelen pasar por un proceso de revisión más riguroso. Algunas revistas y bases de datos solo están disponibles mediante esta modalidad. Los ingresos por suscripción pueden garantizar la continuidad de las publicaciones, mientras que con la modalidad de acceso abierto no. Los costos, sin embargo, bajo esta modalidad de suscripción, pues pueden ser muy elevados y poco accesibles para la población. Los gestores de referencia bibliográfica son herramientas muy útiles para investigadores, estudiantes y profesionales que necesitan organizar y gestionar grandes cantidades de referencias y citas bibliográficas. Algunos de los principales gestores son Mendeley, que es un gestor de referencias popular con más de 7 millones de usuarios, que facilita la organización y la gestión de las referencias. Así también Zotero ofrece funciones básicas para organizar y gestionar referencias, incluyendo la integración con navegadores web. En cuanto a EndNote, se integra con Microsoft Word, simplificando la inserción de citas bibliográficas. Y RefWorks se destaca por sus características avanzadas de gestión de referencias, incluyendo la colaboración y la búsqueda en múltiples bases de datos. Estos gestores van a permitir la organización de referencias, la generación de citas, la importación de referencias y la colaboración de los datos. En cuanto a la evaluación de las fuentes de la web, es muy importante considerar la fecha de la publicación y de las actualizaciones, determinar si la información es relevante para el tema de búsqueda y el propósito del usuario, verificar la autoridad de la fuente buscando información sobre la institución, el autor y sus credenciales, asegurar la
precisión de la información comprobando la consistencia con otras fuentes y la presencia de errores. Identificar el propósito de la información buscando posibles sesgos o intenciones ocultas. Así podemos decir que las bases de datos se acumulan de acuerdo a recursos específicos por disciplina, mientras que PubMed, Cochrane, Medscape, Clinical Trials se refieren a documentos relacionados con ciencias de la salud. JSTOR, SciInfo, Sociological Abstracts y Scopus también pueden tener información sobre ciencias sociales. En cuanto a ingeniería y tecnología, hay Explore, Science Direct, Libraries, Scopus. Y en cuanto a humanidades, es más común encontrar información en Project Muse, International Bibliography y Humanities Index. En cuanto a los metabuscadores, son herramientas que permiten realizar búsquedas simultáneas en múltiples motores de búsqueda o bases de datos. No tienen su propio índice de información, sino que recopilan y presentan resultados de otras fuentes. Tienen como ventaja tener una amplia cobertura, ya que permiten acceder a una gran cantidad de información de diferentes fuentes. Permiten ahorro de tiempo, ya que facilitan la búsqueda al no tener que consultar cada base de datos por separado. Sin embargo, como desventaja es que podemos encontrar resultados duplicados, resultados repetidos de diferentes fuentes, y la calidad y relevancia de los resultados pueden variar según las fuentes consultadas. Dentro de los metabuscadores más comunes se encuentran Google Scholar, que agrupa resultados de diferentes bases de datos académicas. Microsoft Academic ofrece una plataforma similar a Google Scholar con funcionalidades de búsqueda y análisis de información. En cuanto a Bayes, es un metabuscador que incluye bases de datos abiertas y de suscripción. Y en cuanto a Dimensions, es una plataforma con más de 109 millones de publicaciones que proporciona datos sobre el impacto y las métricas. Pero ¿cuál es la mejor búsqueda? No existe una respuesta única, ya que depende de las necesidades específicas. Si necesitas una búsqueda rápida y amplia, los metabuscadores pueden ser útiles, mientras que si buscas una información especializada y de alta calidad, las bases de datos son la mejor opción. Si necesitas organizar y gestionar tus referencias, los gestores son muy útiles. En cuanto a las métricas y el impacto de un documento científico, se refiere a la forma en que se mide y evalúa la influencia y relevancia de una publicación en la comunidad científica. Las métricas son indicadores cuantitativos que se usan para evaluar la calidad y el impacto de un documento científico. Algunas métricas más comunes incluyen el índice de citación, que mide cuántas veces ha sido citado un documento por otros trabajos científicos. Un alto índice de citación generalmente nos indica que el documento es influyente y relevante en su campo. Y el factor de impacto es una medida de frecuencia con la que se citan los artículos de una revista en un periodo específico. Se utiliza para evaluar la importancia relativa de una revista dentro de su campo. El índice H combina la productividad y el impacto de las citas de los trabajos publicados por un investigador. Un índice H de 10 significa que el investigador tiene 10 artículos que han sido citados al menos 10 veces cada uno. El impacto de un documento científico se refiere a la influencia que tiene en la comunidad científica y en la sociedad en general. Y esto puede incluir influencia académica y aplicaciones prácticas. Es muy importante que cada vez hagamos mejores prácticas de los recursos de información digital basados en evidencias. Verificar la fuente de la información buscando información sobre el autor, la institución y la fecha de publicación es de suma importancia.
así como mantenerse actualizado sobre las últimas investigaciones y recursos disponibles en el campo de estudio, preocuparse por documentar el proceso de búsqueda, incluyendo los recursos utilizados, las estrategias de búsqueda y los criterios de evaluación, es también relevante, así como gestionar la información de manera eficiente utilizando herramientas de gestión de referencia y almacenamiento de la información. Las tendencias futuras en la búsqueda y análisis de la información científica se refieren a los avances y cambios esperados en cómo se accede, organiza y utiliza la información científica. Estas tendencias incluyen inteligencia artificial y aprendizaje automático en el uso de algoritmos avanzados para mejorar la precisión y relevancia de las búsquedas, así como para analizar grandes volúmenes de datos científicos. El acceso abierto permite el aumento en la disponibilidad de publicaciones científicas, lo que facilita el acceso a la información sin restricciones de pago. La interoperabilidad de datos permite la creación de estándares y protocolos que hagan que haya una integración e intercambio de datos entre diferentes sistemas y plataformas. Las herramientas avanzadas para la visualización de datos permiten a los investigadores interpretar y comunicar sus hallazgos de manera más efectiva. El Big Data está transformando la investigación y permite el análisis de grandes conjuntos de datos. La ciencia abierta promueve el acceso libre a los métodos y a los resultados de la investigación. Es muy importante recalcar que se están desarrollando nuevas métricas de impacto para evaluar la influencia de la investigación en la sociedad. Como conclusiones podemos decir que la alfabetización digital es esencial en una sociedad globalizada, ya que permite a los individuos acceder, evaluar y utilizar la información de manera efectiva. Es fundamental para el desarrollo personal y profesional, ya que facilita el aprendizaje continuo y la adaptación a nuevas tecnologías. La alfabetización digital contribuye a la inclusión social y a la reducción de la brecha digital, permitiendo a más personas participar activamente en la sociedad de la información. Como recomendaciones podemos decir que es importante promover programas de formación en la alfabetización digital desde una edad temprana, tanto en el ámbito educativo como en el profesional, fomentando la colaboración entre instituciones educativas, gobiernos y empresas para desarrollar recursos y herramientas accesibles para todos. Hemos llegado al final. Hasta la próxima.